Buenas noches, buenos días, buenas tardes con todos los oyentes en podcast, en Spotify, en YouTube, a esta nueva entrevista de Breaking Nights, ¿no? Donde hablamos un poco de psicología y a la vez nos vamos extendiendo un poquito más. En esta ocasión tenemos al doctor Jorge Solari, que nos va a hablar un poco de su trayectoria y sobre todo comentar un poco sobre lo que son las familias en estas épocas y sobre sexualidad, que es un tema importante. Andy, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes en el espacio, en el momento que nos puedan escuchar. Eh, Acá muy contentos de nuevamente compartir otro episodio más, otro capítulo más de una información bastante importante, relevante, del contexto de repente actual, acompañado en esta oportunidad del doctor Jorge Solari, una persona bastante reconocida, con bastante trayectoria en los temas que vamos a tratar el día de hoy. Así que muy agradecido, profesor, por la oportunidad, por el tiempo que se da de compartir con nosotros y también de poder informar un poco también a la gente que nos escucha en los diversos medios que tenemos en donde tratamos de ofrecer diversos temas. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Andy, Daniel, un placer compartir estos minutos con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Y arrancamos con el tema que ustedes mandan, por favor. Antes que nada, por favor, ¿puede mencionar un poco de su trayectoria? Oh, bueno, en realidad soy psicólogo, terapeuta familiar de pareja, de los primeros terapeutas familiares y de pareja del país. Tuve la oportunidad de compartir ese honor a propósito de los 18 años que trabajé en el Hospital Valdizán, Hermilo Valdizán, que es el hospital altamente especializado en salud mental de los tres que hay, que a pesar de sus dificultades sigue estando a la vanguardia en todo lo que es el mundo de las psicoterapias, ¿no? Ujú. Y claro, egresé de la Universidad Católica también del Perú, me vine, bueno, ahora resido en Trujillo, residimos en Trujillo, yo desde hace aproximadamente 18 años, ¿no? Y bueno, dedicado en realidad a la labor psicoterapéutica, la labor pericial y la labor docente, ¿no? Y bueno, y un cachito relacionado al tema de sistematizar algo de las experiencias compartidas durante estos 35 años de labor profesional, ¿no? En publicaciones y en libros que están en proceso de terminar, ¿no? Eso, mi estimado Daniel. Ajá, genial, genial, profe. Entonces, hablemos un poco de la parte de familia. Coméntenos un poco cómo el enfoque sistémico, porque si no me equivoco, usted es del enfoque sistémico, hace honor o interviene en esta parte de las familias, en este caso las familias peruanas. Bueno, en realidad la sistémica es el último gran enfoque paradigmático, ¿no? Existente hasta ahora. Y, eh, y el enfoque se define a partir del estudio, la investigación en temas de familia y de pareja, ¿no? Si bien prácticamente podemos encontrar terapeutas de todos los enfoques paradigmáticos o de corrientes, digamos, terapéuticas, haciendo terapia de pareja o de familia, definitivamente el desarrollo teórico, la sistematización, definitivamente es aporte del enfoque sistémico, ¿no? Y claro, dentro del enfoque sistémico también han surgido una serie de escuelas o de corrientes terapéuticas que muchas de ellas también a veces se reconocen de manera, digamos, más individualizada, aunque formen parte también del espectro sistémico, ¿no? Desde la terapia estructural o la terapia del absurdo hasta la terapia contraparadójica, la terapia narrativa, la terapia centrada en soluciones, todas forman parte, al final de cuentas, de un mismo enfoque paradigmático que es el sistémico, ¿no? Y en el país, en realidad, insisto, ¿no? En el Valdizán nacen varios de los enfoques
digamos, más actuales de hoy en día, ¿no? En el Valdizán nace la terapia familiar sistémica, en el Valdizán nace la terapia cognitivo-conductual, en el Valdizán nacen las propuestas básicas para todo lo que después ha terminado siendo tratamiento en el mundo de las adicciones. Esos son sobre todo los tres know-how, digamos, más sobresalientes del hospital en donde yo me formé y trabajé durante un buen número de años, ¿no? El Hospital Hermilo Valdizán, no hay que confundirlo con la Universidad Nacional Hermilo Valdizán. Son dos cosas, son dos instituciones diferentes, ¿no? La universidad queda en Huánuco y el hospital está en Lima, concretamente en Santa Anita, ¿no? A partir de esa experiencia con compañeros que también terminaron compartiendo ese mismo honor conmigo, digamos, es que algunos de nosotros como en mi caso, terminamos migrando a otras partes de nuestro querido Perú, ¿no? Hablar de familia, para ya tratar de concretar la respuesta, es hablar del enfoque, un enfoque centrado en el objeto estudio, a diferencia de otras corrientes, centrado en la interacción, ¿no? Entonces, interacción no entendido solamente entre el miembro de una familia, interacción entendida en términos de un órgano y una emoción, en términos del cerebro y el funcionamiento, digamos, de uno o más órganos entre el cerebro y la interacción con la producción por ejemplo, las llamadas hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina y cortisol, que son el eslabón perdido entre las preocupaciones personales, las tensiones relacionales y la emergencia de enfermedades primero físicas y luego, en mayor o menor medida, sumando ya no solamente estas hormonas generales, sino hormonas especializadas como los neurotransmisores, que también ya de ahí hay un salto de las enfermedades físicas a las llamadas enfermedades mentales, ¿no? Y de ahí interacción dentro de la persona, insisto, y de ahí interacción entre personas, entre miembros, entre personas como una pareja, interacción entre miembros de una familia, interacción entre familias, interacción entre familias en un entorno, en interacción con un entorno, con un vecindario, entre vecindarios, entre grupos humanos mucho más grandes, y ahí sigue desarrollándose el enfoque, ¿no? Genial, genial, profesor. Entonces, de manera individual, una persona, que es un organismo, ¿también es un sistema? Sí, puede ser leído de esa manera, ¿no? En la medida que una persona toma decisiones no solamente a partir de sí mismo, sino a partir de una suma de interacciones desde sí mismo. Pensemos en el funcionamiento orgánico del cuerpo de una persona, pasando por sus necesidades físicas primero, luego necesidades emocionales, y luego, obviamente, en la medida del desarrollo personal, ¿no? Ya pensando en la interacción entre historia de vida, historia familiar y interacción con otras personas o con sistemas, digamos, sociales mucho más grandes, ¿no? Ok, correcto, correcto. ¿Cuál ha sido el cambio de hace, por ejemplo, hace 20 años en la familia peruana a la familia actual con esto de la tecnología, por ejemplo? Es una pregunta en realidad importantísima, mi querido Daniel, ¿no? Permíteme mirarlo un poquito en retrospectiva, porque cuando hablamos de interacción, inevitablemente, uno de los ingredientes que marca la diferencia respecto del resto de enfoques, que desde una lectura sistémica se definen como corrientes lineales, mientras que al enfoque sistémico se define como corriente circular o pensamiento circular o recursivo. Definitivamente, uno de los ingredientes fundamentales que diferencia al enfoque sistémico del resto de enfoques paradigmáticos es la perspectiva evolutiva, ¿no? Para entender a una persona hay que mirarla
en película, y eso significa mirarla siempre en una perspectiva evolutiva. Ahí es donde calza muy bien tu pregunta, ¿no? Hace 100 años aproximadamente las familias podían estar compuestas, o estaban compuestas en mayor o menor medida, por 60, 70, 80 miembros, ¿no? Donde todos interactuaban entre sí. Y en ese contexto, pues, hablar de psicología o psicoterapia casi no tenía sentido en países como los nuestros, porque los terapeutas, entre comillas, eran la gente sabia de cada familia, ¿no? Eran los abuelos que interactuaban con los padres, que interactuaban con los hijos, con los nietos e hijos que veían al papá con sus hermanos interactuar, recibían información, producían información, ¿no? Y entonces iban aprendiendo sobre lo que era la vida, sobre lo que era convivir, sobre lo que era evolucionar. Hace 50 años ya esas familias, en nombre de la evolución de las llamadas revoluciones industriales, se dice que ya estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Hace 50 años estamos entre la segunda y la tercera, pero de lleno metidos en la segunda revolución industrial, y ya las familias de nuestra Latinoamérica toda unida, bueno, o no tan unida al final de cuentas, ya se habían reducido más o menos a la mitad, ¿no? De ser 60, 80, ya eran familias compuestas por 30, máximo 40 miembros. Todavía habían familias donde las parejas entendían que lo natural era tener 3 o 4 hijos, ¿no? Eso ahora es ciencia ficción, literalmente hablando. Y obviamente ya cuando entramos a la tercera revolución industrial, ¿no? A fines del siglo pasado, comienzos de definitivamente vuelve a haber un cambio enorme, radical, ¿no? En realidad, el cambio se inicia para todo el mundo en 1989, recordemos, con el nacimiento de la era llamada postmoderna, ¿no? Después se la conoció como era digital, era sociedades de consumo, etcétera, etcétera. Y el cambio más importante, pero también más invisible y más brutal, es el hecho de que a partir de la caída del muro de Berlín, es la partida de nacimiento de la era postmoderna, cae el comunismo y surge el neoliberalismo, es decir, un nuevo liberalismo, y surge la llamada globalización. Ya no hay, se supone, nadie contra quién pelear, todos formamos parte de un mismo paradigma, ¿no? El neoliberalismo y la globalización, pero en realidad trae mucho beneficio a todo el mundo, pero también trae cosas negativas, ¿no? Una de esas cosas negativas es cómo está el planeta en esos momentos, y una cosa igualmente negativa es el cambio radical de las familias, ¿no? ¿Qué es lo que vemos hoy en día, 20 años después, con familias absolutamente reducidas a parejas ya sin hijos, a parejas máximo con un hijo, sobre todo los más jóvenes? Todavía estamos en un promedio de familias con 2 hijos, ¿no? Pero está cambiando radicalmente en la última década eso, ¿no? Estamos yendo, digamos, a familias constituidas por 2 personas en promedio, ¿no? Sea una pareja, que ya no tiene que ser solamente heterosexual, sea uno de los padres y con un hijo, ¿no? O familias de 3, ¿no? Uno de los padres con 2 hijos. ¿Pero en nombre de qué? En nombre de que, a propósito de la era postmoderna, la torta laboral se empezó a llenar de manera brutal, la competencia se hizo desalmada, y entonces la gente empezó a cambiar sus parámetros de visión de vida desde la familia. Y la gente empezó a dejar de trabajar para vivir y empezó a vivir para trabajar. En una sociedad de consumo donde el neoliberalismo, lo que terminó convenciéndonos a todos, es de que lo único que tiene sentido es pensar en una de las 2 columnas vertebrales de la vida adulta. Hasta antes de este milenio, siempre habían habido 2 columnas vertebrales que iban de la mano, ¿no? Una era el trabajo, y para eso los estudios, y claro, hace 50 años no había que esforzarse tanto tampoco en estudios, ¿no? No se hablaba de estudiar toda la vida, ¿no? Uno estudiaba unos años y luego ya trabajaba, iba aprendiendo sobre la marcha,
existía el respeto, entonces valía la palabra, pero en un mundo posmoderno donde la torta laboral se llena y donde la competencia se hace desalmada, y esta era posmoderna va enfrentando las dos columnas vertebrales una contra la otra, ¿no? Progresivamente sin que nos demos cuenta. ¿Qué significa eso? Lo empezamos a ver quizás en películas, primero hollywoodenses, ¿no? Gente que le dice en una película a un empleado dentro de la misma película, elige tu trabajo, tu familia, ¿no? No, mi trabajo, ¿no? Y seguimos viendo en películas hollywoodenses que la familia empieza a ser ya no gente biológicamente unida, ¿no? Ya vemos en películas que, adelantándose a nuestros tiempos latinoamericanos, que la familia empieza a ser los compañeros de trabajo, ¿no? Esos son los hermanos, ¿no? Y porque la familia se ha ido reduciendo y reduciendo y reduciendo. Y definitivamente, como la gente ya cada vez invierte menos en familia, a nivel mundial, todavía, la gente en los últimos 20 años ha ido progresivamente dándole cada vez más, metiéndole más fuerza y más importancia al trabajo y estudios para el trabajo. Hasta el punto en que hoy la gente promedio, posmoderna, sean, llámense millennials o como se les llame, o centennials o como se les llame, o como quieran llamarles, definitivamente están invirtiendo alrededor del 90% de todo su tiempo, el lunes a domingo, en trabajo, en estudios para trabajo. Y la paradoja en Latinoamérica, donde tendemos a ser querendones, con sus diferencias, obviamente, es que seguimos necesitando de amar y ser amados, de tener pareja al menos, o por lo menos de querer trascender a través de, por lo menos, de traer al mundo a un hijo, ¿no? O a una hija. Y la parte más paradójica es como la gente invierte 90% de su tiempo en trabajo. En realidad son 7 las áreas interpersonales en las que toda persona se divide su tiempo a lo largo de su vida, lo que dure la vida, ¿no? Le dure 50, 80, 100 años, ¿no? 90% para trabajo y para el restante, las otras 6 áreas, queda el 10%. Entonces la gente ya no se prepara para pareja porque ya no tiene abuelos, ya no tiene papás, porque los papás se separan cada vez más. De hecho, Latinoamérica está en primer lugar en cohabitación, ¿no? ¿Qué significa cohabitación para quienes no manejan todavía el término? Que la gente se une, se pone a convivir en el más puro estilo desde el Sirvinacuy, en toda Latinoamérica. Somos líderes en cohabitación, pero eso es sinónimo, obviamente, de inestabilidad al final de cuentas para toda familia, ¿no? Y quienes están a la cabeza, te cuento Daniel, te cuento Andy, somos Perú y Colombia, ¿no? Liderando la cohabitación, donde un día te unes con alguien y al día siguiente te desunes. Pues no hay ningún problema. En el camino se van trayendo hijos, sobre todo cuando la gente es más joven. Eso es una locura total hoy en día, como la gente no se prepara, ya no sabe, es analfabeta en temas de pareja, de convivencia, de crianza, de familia, vive convencida, gracias a las redes sociales, de que es suficiente con amar y ser amado. Y permítanme recordar, muchachos, una regla fundamental: quien no se entrena no tiene éxito. En cuestiones de trabajo la gente lo tiene clarísimo, ¿no? Un muchacho de 22 años que puede terminar la universidad, ¿no? Ya tener su grado de su licenciatura, ha invertido por lo menos 100.000 horas, 100.000 horas, digamos, cronológicas, para llegar a tener una mínima posibilidad de ubicarse en un mercado laboral. Los más enamoradores, los acusados de ser players, sean hombres o mujeres, como máximo llegan a invertir 5.000 horas. 5.000 horas, mi querido Andy, mi querido Daniel, son nada para estar preparados para la convivencia. Esa es la razón enorme de que hoy en día nadie se entrene, de que se deje llevar por el amor y por las necesidades sexuales, para que se embaracen antes de convivir, sin conocerse, y para que en realidad cada vez hayan más niños traídos al mundo que crecen sin uno de los padres o sin los dos padres. Ya crecer con solamente con uno solo de los padres ya es un acto de violencia.
¿no? Para ese ser humano, pero de eso nadie habla. De lo único que hace la gente es de quejarse y de no entender por qué, dando lo mejor de sí, sobre todo mujeres que maduran mucho más rápidamente que los hombres, maduran entre 10 a 15 años más rápidamente que los hombres, terminan dando lo mejor de sí, mujeres peruanas, colombianas, ecuatorianas, chilenas, etcétera, etcétera, centroamericanas, y después no entienden por qué en base 3 cada vez hay más mujeres que se suman, después de un intento, 2 intentos, que se suman a un ejército enorme de mujeres que han dado lo mejor de sí, que no entienden por qué su compromiso, su relación, su convivencia no duró. Y es porque, como somos analfabetos en el mundo de la pareja, elegimos sin saber, elegimos sin visión de futuro, elegimos soñando con que nuestros sueños se van a hacer realidad, cuando en realidad a lo único a lo que nos van a llevar esos sueños es definitivamente a caernos sin paracaídas, estrellarnos sin paracaídas, después de haber puesto todas las expectativas del mundo, pues, en una convivencia y en una relación. Y si me preguntan, por si acaso, entonces, ¿qué? Hay que convivir antes de casarse. Quiero recordarles a los dos y a quienes nos escuchan, definitivamente, que el matrimonio no es un acto, ¿no? Eso es entender que el matrimonio es un acto cuando la gente dice me casé, porque pasaron por un municipio, pasaron por una iglesia, la que sea, es estar hablando como si uno se hubiera fumado medio kilo de marihuana, ¿no? La gente se casa sí y solo sí pasa por un proceso de convivencia. Entonces no se trata de convivir antes o pasar por un ritual, se trata de prepararse. Y entonces quien no se prepara puede convivir con hacer un intento de 20 convivencias, igual no le irá para nada bien, más aún si está marcado uno por una historia familiar dura, complicada, conflictiva de la que pueda venir, ¿no? Es decir, si yo vengo a una historia marcada por padres, abuelos, bisabuelos, donde han habido 1001 separaciones, yo voy a estar, obviamente, marcado por eso, ¿no? Si vengo a una historia donde ha habido 1001 infidelidades, yo voy a ser el infiel o yo voy a ser víctima de infidelidad, ¿no? La gente en su analfabetismo terminan diciendo o escribiendo todos los días en redes, no importa, uno es dueño de su destino. No tienen lamentablemente la menor idea de lo que están hablando, porque claro, como ya nadie lee además, ¿no? Y nadie se prepara para el tema de pareja, es muy fácil convencerse a partir de la lectura de un buen discurso de 10 líneas y creer que en nombre de eso todo va a ser maravilloso, ¿no? La gente hoy más que nunca está altamente entrenada en soñar, digamos, en fantasear en realidad, ¿no? En fantasear y creer que sus fantasías van a tomar sentido simplemente porque lo deseen, ¿no? Y ahí es cuando yo me pongo en realidad bastante malo porque ya podemos entrar en un mundo, hacer aterrizar a las personas, Andy, Daniel, y ahí es cuando la gente ya estresada por el trabajo, definitivamente ya no quiere mucho hasta que haya sufrido, hasta que se haya dado de bruces 2, 3, 4 veces, no quiere escuchar mucho por ejemplo, de esta máxima fundamental. No te entrenas, no esperes tener éxito en cualquier rubro de cosas, ¿no? Empezamos con los deportes, continuamos con el trabajo, pero esto vale también para pareja y familia, ¿no? Esa es la parte en realidad más dura, más dolorosa al final de cuentas. Vaya, sí, sin palabras, ¿no? Fue bastante explícito también para la sociedad en la que estamos, ¿no? Está marcada por todas las cosas que venía mencionando. Eh, si bien es cierto, respecto a lo último que mencionaba, de alguna manera podríamos, las personas que tenemos o que podríamos estar en una relación de pareja o la idea de tener de repente una familia y estamos marcados por patrones ya familiares de infidelidad,
de repente relaciones que no han funcionado, de vivir solamente con un padre, con mi mamá, con mi papá. ¿Existe en ese sentido algún punto de inflexión en el que de alguna manera pueda cambiar digamos, ese patrón que ya vengo arrastrando de generación en generación para que de acá en adelante mi futuro, digamos, sentimental, de pareja, de familia, sea totalmente diferente al de mis antepasados? Eh, eh, Tu pregunta, interesantísima, Andy, tiene dos respuestas posibles. O una divide en dos partes, ¿no? Hay un camino largo y hay un camino corto. ¿Cuál es el camino largo? El de la historia de la humanidad, ¿no? Las personas, bueno, ahora más que antes incluso, porque antes por lo menos había algo de entrenamiento, ¿no? Había algo de acompañamiento con los mayores, con los abuelos, los padres, los bisabuelos, etcétera. Ahora ya no hay ni siquiera eso. El camino largo siempre fue ensayar y errar y tratar de ir mejorando de una historia de convivencia a otra, o tratar de ir mejorando con la pareja metiendo la pata una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? El siglo pasado, hace 50 años, los parámetros eran otros, pues. La calidad existía como experiencia vívida, mental, y porque se hacían las cosas para que duraran. Entonces también un matrimonio tenía que durar, ¿no? Entonces las parejas buscaban arreglar, el concepto de arreglar, ¿no? Existía. Y para arreglar había pues que entrenarse mínimamente en tolerar, en escuchar, en dialogar, elementos fundamentales para la convivencia. Y eso que lo estoy planteando en términos sumamente generales. Pero los tiempos fueron cambiando y claro, eso también se fue perdiendo. Pero en esa línea de la historia de la humanidad, en donde la gente se aguantaba, lavaba su ropa sucia en casa, las personas que hoy en día podemos encontrar pues de 75 años para arriba, 80, 85, todavía podemos encontrar parejas que siguen juntas, ¿no? Y uno dice, qué lindo los abuelitos, pero en realidad esos abuelitos pasaron por 1001 peripecias, pero tenían la fortaleza para seguir adelante, porque existía el concepto de compromiso. Es un fenómeno fundamental para resistir crisis, para enfrentar crisis, y en esa misma línea poder poner el hombro, los dos miembros de la pareja, para resolverlo de la mejor manera. Ahí es cuando una persona, formando parte de una pareja o de una familia, iba metiendo la pata, ensayaba, corregía, metía la pata, ensayaba, corregía, metía la pata, y llegaban pues hasta convertirse en todavía quizás algunos de esos maravillosos abuelos que algunos todavía conocimos, o abuelas, ¿no? Yo me acuerdo todavía, en mi niñez, hace también ya un buen número de décadas, haber escuchado pues algún niño que le decía a su abuelo o a su abuela, ¿no? Abuelo, abuela, cuando yo crezca quiero ser como tú. Pero también me acuerdo que alguna vez, estando algún pariente que conoció a ese abuelo o a esa abuela 30, 40 años antes, haberle dicho a ese niño, hijito, hijita, si hubieras conocido a tu abuelo o a tu abuela hace 30 años, no estarías diciendo eso, ¿no? Ese es el camino largo, ¿no? Que si llegamos a abuelos, o quizás debería hablar más en pasado, si llegábamos a abuelos, habíamos acumulado sabiduría y podíamos terminar haciendo con los nietos lo que no habíamos hecho con los hijos. Pero en el camino, ya esos abuelos habían sido padres y habían criado hijos. Y entonces los habían criado a la luz de cómo ellos habían sido criados. Es decir, habían moldeado sus mentes a la luz de cómo las mentes de ellos habían sido moldeadas por las mentes de sus padres, es decir, de los abuelos, en este caso, de los hijos. Pero claro, ahí es donde el patrón Andy ya se aseguraba de saltar a través de la crianza a la siguiente generación. Hoy en día, en realidad, ya no hay esa posibilidad.
pero, y además era el camino largo, siempre ha sido el camino largo, 50, 60, 70 años para tratar de alcanzar un estado mínimo de sabiduría, es decir, de acumulación de información, de conocimientos, que le permitieran a una persona tomar las mejores decisiones, comprendiendo, dialogando, escuchando, tolerando, etcétera, etcétera. Eso hoy en día de a poco se empieza a convertirse en una especie en vías de extinción. Pero que haya cambio, en realidad hay la vía corta, en un mundo obsesionado por la velocidad. Quiero recordarle, muchachos, que uno de los 4 valores más importantes de la era postmoderna es la velocidad, la obsesión por la velocidad. Vivimos obsesionados porque todo sea para ayer, ¿no? Y en nombre de eso es que en países latinoamericanos como los nuestros recién termina de tomar fuerza un espacio profesional como la psicoterapia. La psicoterapia representa el camino corto para cambiar futuros, obviamente en profesionales especializados, súper especializados en temas de trabajo en un campo que todavía no está suficientemente desarrollado, mi estimado Andy, mi estimado Daniel, que es el campo de la elección de pareja, ¿no? Ni siquiera es hablar de pareja, es hablar de antes de elegir, es decir, de prepararse para elegir, porque en realidad yo, tú, cualquier persona elige y ya está atrapada en lo que elige, ¿no? El mejor momento, el mejor espacio para, como yo me permito llamarlo, para cambiar historias, para cambiar futuros, es antes de, ¿no? Cuando todavía no nos hemos comprometido. O si ya hemos pasado por una primera experiencia y que todavía tenemos fuerza para una segunda, una tercera, antes de comprometernos nuevamente, es ahí donde es posible hacer un trabajo de carácter terapéutico preventivo con el fin de que la persona haga los cambios necesarios en la forma de leer el mundo o en la forma de interactuar con el mundo, porque si la persona hace los cambios, son 30, 40%, en realidad lo que va a pasar es que va a empezar a atraer otro tipo de personas, al 30 o 40%, no al 100%, nadie se puede arrancar la piel, pero sí es posible cambiar futuros en un porcentaje importante para no terminar atrapado, digamos, en aquello que uno no quisiera terminar atrapado, sobre todo si sabe de la historia en la que viene. ¿Por qué digo esto? Porque quiero, tú en algún momento me lo has escuchado, mi estimado Daniel, la mejor bola de cristal, la mejor bola para mirar el futuro es mirar atrás, ¿no? Claro. Es mirar de qué historia venimos, ¿no? Cómo se han llevado nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres. En realidad, si pudiéramos saber nuestros tatarabuelos, tendríamos una información que sería más importante que el oro. Pero en una era postmoderna como la de hoy, la gente no le da importancia ni al futuro ni al pasado, solo se centra en el presente. Y la mayor revolución que una persona en promedio, que no lee mucho, que no se preocupa mucho por cultivarse, por instruirse en temas de pareja o de familia, que son pues la mayoría, al final de cuentas termina atrapado en esa historia de la que viene. Es más, sumamos a la historia familiar los inicios, y los inicios son una herramienta de carácter predictivo igualmente importante como la historia en la que venimos, ¿no? Si empezamos con peleas, las peleas van a acompañar lo que dure la relación. Si empezamos con mentiras, las mentiras van a acompañar lo que dure la relación. Mejor dicho, uno cosecha lo que siembra, ¿no? Los inicios lo determinan todo. Si yo siembro papas, que voy a cosechar papas. Si yo siembro lechugas, que voy a cosechar lechugas. Si yo comienzo una relación sembrando, digamos, violencia, por más que sueñe con que cuando, entre comillas, nos casemos, es decir, empecemos a convivir, todo va a cambiar, eso es mentira. O sea, la gente hoy en día, insisto, ¿no? Que cada vez lee menos, que cada vez se preocupa menos por el mundo de la familia, de la pareja, lo compensa fantaseando, fantaseando y fantaseando y fantaseando.
Y claro, ¿cuál es el mejor argumento? El argumento presente. ¿Cómo va a decir eso? Si yo amo a mi pareja, nos va muy bien, todo es maravilloso. Es el presente. No ven, pasado no existe, no interesa, y futuro no. Todo va a ser igual como hoy. Cuando en realidad la primera pregunta que cualquiera de ustedes le puede hacer a una persona es la siguiente. ¿Tú eras el mismo hace 5 años o hace 10 años? ¿Cuál es la respuesta, mi querido Daniel? Va a ser que No. no. Nunca, nunca somos los mismos, nunca es la misma relación. Siempre van a surgir crisis porque las crisis son inherentes al ser humano. Y entonces las personas al final de cuentas, fantaseando sobre lo que no saben, definitivamente se permiten soñar. Soñar es hermoso, hermosísimo, porque nos hace cantar canciones de amor, nos hace sentir que tenemos toda la fuerza y la energía del mundo, no nos hace reír, nos hace llenarnos de dopamina, de norepinefrina, ¿no? Y entonces la vida pues es color de rosa, por lo menos esta noche, ¿no? Claro, mañana en realidad ya terminará siendo otra historia, ¿no? De aquí a todos a terapia. Pero es Todo algo, el es Perú. algo, es algo interesante, ¿no? Porque justamente cuando, bueno, en este caso tengo a mi abuela y a veces conversamos sobre ello, ¿no? Y me dice, hay una frase que siempre me dice ella, ¿no? Cuando tú te cases, recién vas a conocer a la persona, ¿no? Y muchas veces es desde antes, ¿no? De cómo ya está habiendo una predilección en esa persona con la que uno está. Pero justamente me ha llamado la atención aquello de que antaño las personas duraban más porque soportaban más, ¿no? Eh, bueno, no sé si es que hay estudios sobre ello, pero me he dado cuenta de que en mi familia, por ejemplo, ¿no? Ha habido historias de infidelidades, historias de violencia, donde se ha tenido que soportar ello para seguir manteniendo a la familia, ¿no? Para que siga ese hecho de que en la sociedad debe mostrarse una familia correcta y todo ello, ¿no? Y ahora parece que hay un poco de ello, pero hay un poco de el cambio, ese cambio de, bueno, ya me sacas a la vuelta y no quiero esto, no quiero arreglar nada, pues ya aparece otra persona. Y ahí seguimos en ese círculo vicioso donde vamos insatisfechos, ¿no? O creemos que esas personas, o encontramos personas que no, que siguen siendo lo mismo. Entonces, mi pregunta aquí es, eh, hay un cambio significativo en ello, pero ¿cómo podemos mantener una relación, por así decirlo, saludable, ¿no? Saludable, tomando en cuenta lo que ha pasado y lo que hemos visto en parejas de antaño con las parejas actuales. En realidad, esta esta forma normal de conocer las sociedades de hoy, en esta era, sociedad de consumo, marca también la relación de pareja, mi estimado Daniel, ¿no? Como trabajamos para vivir, perdón, como vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir, la gente se ha acostumbrado a desecharlo todo. Hoy en día nadie tolera nada, ¿no? Eh, este escritor uruguayo Galeano eh, popularizó una frase, ¿no? En la línea siguiente, vivimos en la era del envase, ¿no? Donde lo importante es lo aparente, lo de afuera, y no nos preocupamos ni por el interior, ni por una formación, digamos, sólida, personal, para la convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad la gente desecha hoy en día. Ya el concepto de arreglar no tiene sentido. Y así como no tiene sentido en máquinas, en equipo de trabajo, en donde todo el mundo puede ser sustituible, esto también ya llegó al mundo de las parejas, ¿no? Eh, no me satisfaces, chao, ¿no? Y por eso es que somos campeones en cohabitación, ¿no? O sea, bueno, hay otros fenómenos que en realidad suman, ¿no? Eh, un valor que además, un valor de latinoamericano, pero en buena medida postmoderno también. Yo estoy escribiendo un libro justamente sobre este fenómeno, es el de la falta de respeto en la que vivimos, ¿no?
La falta de respeto en un mundo psicológico, relacional, evolutivo, toma nombre del contexto legal, ¿no? Donde este concepto, el que voy a presentar, en realidad es estudiado desde hace muchas décadas por abogados, ¿no? Por teóricos del derecho, ¿no? Transgresión. Lo que pasa es que en el mundo de las relaciones interpersonales, de la crianza, de la formación, de la convivencia, muy poco se ha investigado sobre transgresión. Latinoamérica toda es hoy el continente más violento del mundo, porque de fondo, el latinoamericano promedio ha hecho como valor suyo, igual como el dinero, en realidad es una falacia total decir que hoy en día la gente no tiene valores. La gente sí tiene valores. Lo que pasa es que son valores antiéticos, ¿no? ¿A qué me refiero con valores antiéticos? Valores absolutamente dañinos. Dañinos para la persona misma, que come todo el día comida chatarra, hasta dañinos a la hora de convivir, donde yo no considero que sea importante tomarte en cuenta a la hora de decidir en cosas que nos atañen a los dos, ¿no? Porque ni me entro totalmente analfabeto. Entonces, debajo de la violencia de toda América Latina está la transgresión como valor y como estilo de vida, ¿no? La gente cada día más crece en un mundo donde entiende que la norma es no respetar normas, ¿no? Que quien se preocupa por intentar hacer respetar algo es una persona conflictiva, es una persona pesada. Se ha diseminado tanto esta lectura transgresora, perversa de las normas, que hoy en día lo bueno termina siendo malo y lo malo termina siendo bueno. Así vivimos. Por eso es que tenemos hasta la crisis política aquí en el país que tenemos, ¿no? Sí. Nada es casual, todo tiene que ver con la visión perversa de las normas, ¿no? Donde yo crezco, yo niño, llego a un continente como este, y veo que nadie respeta nada. Entonces, ¿qué es lo natural para mí? Crecer no respetando nada. Yo empiezo no respetando una norma pequeñita, es decir, cometiendo una falta pequeñita, y claro, nadie me dice nada, quizás hasta me aplauden o se ríen. Y entonces considero que después puedo cometer una falta ya no tan pequeñita, y luego una falta pequeña, y luego una falta ya no tan pequeña, y luego una falta mediana, y luego ahí están todos los males que vemos en la sociedad de hoy. Desde violencia de género, violencia conyugal, hasta corrupción, pasando por delincuencia, pasando por informalidad. Hay un hilo conductor que nos permite entender por qué estamos como estamos, ¿no? Insisto, se llama transgresión. Yo estoy trabajando un libro donde ya desde hace unos 4 o 5 años, a propósito de mi tesis de doctorado, es que surgió este proyecto, y yo he podido sistematizar 22 variables que están determinando la forma de ser de las personas latinoamericanas de hoy. 16 absolutamente negativas y 6 positivas que le permiten a la persona adaptarse, ¿no? Desde esa persona, desde ese policía que se cruza la luz roja, hasta la persona que en la calle, en una calle de Trujillo, del centro, no tiene dónde estacionar, así que para su carro en mitad de la pista a bajar, y no le importa que haya gente que está detrás, ¿no? Cierra el tráfico totalmente mientras va bajando lo que tiene que entregar, la cajita o la cajota que tiene que entregar, porque es su chamba, ¿no? Porque lo único que importa es él y nadie más que él, que esa persona. Y el resto que se joda, ¿no? El resto, si reclaman, son unos conflictivos. El resto son unos pesados. El resto están locos, ¿no? Y ahí es cuando la convivencia, no solo de pareja, no solo de familia, sino ya como una respuesta de la pareja o de la familia a la sociedad, cada vez la convivencia social se va haciendo más difícil y más difícil y más difícil. Hoy en día me insultas y te mato, ¿no? Literalmente. Y todo tiene que ver con lo mismo, porque de no respetar una normita a una norma
a una norma grande, yo termino no respetando, no creyendo, desconfiando del mundo entero. Y ahí es cuando, espero no me dejarán mentir, uno sale a la calle estando en Trujillo, en Cajamarca, en Arequipa, en Lima, ¿no? Y la gente se pelea, se insulta, ¿no? La gente que no se respeta a sí misma se termina muriendo por COVID, ¿no? Porque al final de cuentas es eso. O sea, es la imposibilidad de entender que sin respeto no hay salud, la imposibilidad de entender que sin respeto no hay posibilidad de convivencia armónica, la imposibilidad de entender que sin respeto no es posible trabajo en equipo eficaz o eficiente, ¿no? Claro, lo que queda a cambio es pues ponernos de acuerdo por debajo de la mesa, ¿no? Es sacarle la vuelta a mi pareja sin que se entere, ¿no? Porque además, pues, la vida es hecho para gozar, es tan corta, ¿no? Así piensan las personas transgresoras en el mundo en el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Por lo menos para mí, es atroz, ¿no? Espero que para ustedes también, Por supuesto. pero para la mayoría de personas no lo es. Es como debe de ser. Esa es la parte más alucinante, muchachos, en realidad, ¿no? Como si estuviese normalizado esa parte, ¿no? Se ha normalizado la falta de respeto, se ha normalizado la transgresión, Andy. Claro, definitivamente. Bueno, vaya. Recuerdo que existe un libro que se llama, si no mal recuerdo, corrígeme si me equivoco, de Giorgio Nardone, donde él plantea algunos aspectos, algunos ingredientes, como lo llama él, por el modelo terapéutico que plantea, bastante paradójico, eh, um, los ingredientes para fracasar en una relación de pareja, ¿no? Porque más o menos por ahí iban sus escritos, ¿no? Es como que si nos daba lo que no deberíamos hacer. Eh, y también por ahí planteaba algunas características de lo que sí se debería hacer. Desde su punto de vista, profesor, ¿cuáles serían, en las condiciones actuales de nuestra sociedad latinoamericana, sobre todo, cuáles serían esos pilares fundamentales para poder tener una relación dentro de lo que cabe saludable? En realidad, hablar de pilares es hablar casi de hoy en día una utopía, ¿no? La gente con valores antiéticos, la gente analfabeta en temas de pareja y familia, la gente obsesionada por valores como los que he señalado 3 de 4 en realidad, los voy a juntar en estos momentos, ¿no? El dinero, el amor al dinero, la obsesión por la velocidad y la transgresión. El cuarto valor es la dependencia de la tecnología, les cuento, ¿no? La tecnología nos trae muchas cosas positivas, pero también nos trae cosas negativas. La parte más negativa que nos trae ni nos enteramos, ¿no? Nos acostumbramos a que todo, a trabajar con máquinas digitales, ¿no? Lo digital es inmediato y perfecto. Es inmediato y perfecto, es inmediato y perfecto, es inmediato y perfecto. No nos damos cuenta, pero nos vamos acostumbrando y en nuestra mente retumba sin que nos enteremos, que todo tiene que ser digital, todo tiene que ser perfecto e inmediato. El único detalle es que nosotros somos analógicos, seres analógicos, es decir, seres imperfectos, marcados por la soledad, pero también por la posibilidad de autonomía, y necesitados de hacer equipo, ¿no? Para convivir, para luchar, para sacar adelante objetivos, ¿no? Marcados por estos valores, sin conocer, sin manejar información mínima y sumado a ello, centrados en el tema del trabajo, en realidad las probabilidades de que una pareja pueda mantenerse a flote por una vida cada vez se hacen, es casi imposible hoy en día, ¿no? Yo te estoy respondiendo al revés, en realidad, ¿no? Tú me has hecho la pregunta en el sentido de qué tendría que ocurrir.
la gente tendría que dejar estos valores a un lado, ¿no? Y asumir valores del siglo XVI o XVII, que es un sinsentido en realidad, ¿no? La gente tendría que, en una vía que era natural, recurrir a sus padres, a sus abuelos, pero ya no hay. La opción mejor es una formación, digamos, especializada, una preparación especializada, ¿no? Acompañar a personas jóvenes para que se preparen para convivir y para elegir y pareja, yo cambiar la historia. Para eso hay que saber sobre cómo funciona la convivencia humana, sobre cómo funciona la mente humana en alguna medida, que es algo que ya no, la gente ya no sabe, ya no entiende, ¿no? La gente no, por poner un solo ejemplo, ¿no? Eh, las damas latinoamericanas están marcadas por la moda de edades iguales. Es una moda que tiene, ¿qué? 150 años de existencia como máximo, ¿no? Esa moda de edades iguales donde mujeres jóvenes ya plenamente en etapa de formar familia, desde los 20 años, 20, 24, 25 años, dicen, yo tengo que elegir a alguien de mi edad para gozar a mis hijos. Y después eligen a alguien de su misma edad y después no entienden por qué, pasados unos años, ya no hay pareja con quien gozar a los hijos, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con una información básica que ya la gente hoy no conoce, que debería conocer para buscar responder exitosamente a tu inquietud, a tu pregunta, ¿no? Es el hecho de que por temas biológicos de fertilidad, el periodo de fertilidad de la mujer es mucho más corto que el periodo de fertilidad de un hombre. Eso teóricamente puede ser casi la mitad, ojo, de tiempo. ¿Qué efecto psicológico produce eso todavía en un sector importante de damas latinoamericanas que maduren mucho más rápido, entre 10 a 15 años más rápido que un hombre, en temas de compromiso de pareja e hijos? Las damas de hoy en día ya no saben eso. Y como fantasean tan bien, son tan expertas en fantasear, cuando escuchan una cosa alucinante como la que digo, dicen, no, está loco, porque a mí me va muy bien con mi chico. Yo tengo 22 y mi chico tiene 23, y no, eso está maravilloso. Él es pues, no, lo quiero, él me quiere, todo es maravilloso. Ya, eso puede durar un tiempo, pero como un hombre madura mucho más lentito, mientras una mujer entre los 20 y los 25 años ya puede estar preparada para matar y morir por pareja, hijos, familia, exceptuando la tendencia de mujeres profesionales que están empezando a posponer todo lo que es pareja y familia, y después ya no pueden traer hijos biológicos, sino que entran en un mundo de adopciones, pero bueno, ya eso es un rollo mayor. Eligen a hombres de su misma edad que les juran amor eterno, y después, como ya no se soporta nada, a un hombre menor de 35 años en realidad no puede ser fiel latinoamericana y transgresoramente hablando. En realidad, antes de los 35 años es muy difícil desarrollar 4 desventajas que un hombre tiene frente a una mujer en un contexto de convivencia y compromiso de pareja. Yo me estoy refiriendo a uno de los 4, ¿no? El que tiene que ver con la libido, con la energía sexual, ¿no? Quiero recordarles que, y si hubiera pues la posibilidad de recibir testimonio total de cada uno de ustedes o de gente que nos puede estar escuchando, ¿no? Uno es un potro salvaje, hasta más o menos los 35 años, ¿no? Bueno, uno puede brindarse autoservicio, ¿no? Pero si hay la posibilidad de conocer a alguien, de enamorarse un poquito, ¿no? De hacer salto al cocodrilo, salto al tigre, salto al hipopótamo, salto al tiburón, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, mientras uno es un potro salvaje, definitivamente las posibilidades de fidelidad son sumamente reducidas. Más aún si como pareja empiezan a tener problemas porque no están preparados ninguno de los dos para entenderse, para escucharse, para dialogar. Y entonces ahí es donde la infidelidad cunde por doquier en América Latina, ¿no? Sobre todo porque estamos marcados por el principio de la exclusividad, ¿no? ¿Qué es el principio de la exclusividad?
Si yo te elijo a ti, tú tienes que ser exclusivamente para mí, y si tú me eliges a mí, yo tengo que ser exclusivamente para ti. Desde ese principio, culturalmente hablando, culturalmente latinoamericano, definitivamente las posibilidades de fidelidad antes de los 35 años es prácticamente imposible, ¿no? Y a eso tenemos que sumar otros 3 fenómenos. Pero ya solamente desde este fenómeno las cosas se complican mucho. Y como ya ni mujeres ni hombres aguantan nada, entonces, ojo, con esto no estoy queriendo decir que los hombres seamos campeones en infidelidad en Latinoamérica, ya no, ¿no? Mujeres y hombres están casi a la par. Lo que pasa que la tendencia es que primero el hombre, menor de 35 años que se ha comprometido, es el que saca los pies fuera del plato y después ella se venga, ¿no? Y cuando una mujer peruana o latinoamericana decide vengarse, ay, 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 que nos agarren Agárrate. compensados, ¿no? Yo recuerdo testimonio en confesión psicoterapéutica, uno de los testimonios mayores, ¿no? De una dama casada que le había descubierto una infidelidad a su marido hacía 2, 3 años y no lo podía perdonar. No lo podía perdonar. Ya lo primero que me dijo en esa primera sesión, eso es una historia de hace muchos años, de hace 10 años por lo menos. Sí, lo primero que me dijo es, yo vengo para que usted me ayude a perdonar a mi esposo. Y claro, ya entrando en la sesión vía herramientas terapéuticas, ¿no? Terminando de construir, digamos, un clima de confianza a prueba de balas, ella se confiesa a mitad de la sesión y me dice, ojalá que no le parezca mal, pero en realidad, como yo no le perdono a mi hombre que me haya sido infiel, en realidad yo vengo desquitándome hasta ahora con 8 hombres diferentes, ¿no? Y el marido no estaba enterado de nada, por si acaso. Entonces ahí no sé si vale como ejemplo, cuidado, cuidado, caballeros, con despertar la furia de una dama posmoderna de hoy en día, porque como tienen 1000 veces más capacidades comunicacionales que nosotros los hombres, inevitablemente pueden, si una mujer se compromete, como la mujer además tiene más capacidad de compromiso que el hombre, si una mujer se compromete, sea en cosas positivas, nos va a ganar, pero si es en cosas negativas, también nos va a ganar en tema de compromiso. Y por ejemplo, esta dama andaba comprometida con desquitarse su hombre, tan comprometida que se había acostado con 8 hombres diferentes, ¿no? Y claro, la parte más paradójica, más tragicómica, era que ella le seguía sacando en cara a él el que él le hubiera puesto una vez los cuernos, mientras que él no sabía que ella le había puesto 8 veces, bueno, no sé si 8 veces, era con 8 hombres diferentes, ¿no? Y claro, me dijo que estaba avergonzada, que por eso quería perdonarlo, ¿no? Ya obviamente cada quien con sus deseos y sus expectativas al final de cuentas. Muy, muy interesante. Entonces hay que tomar en cuenta todo ello. Bueno, bueno, profe, mire, se ha pasado ya casi una hora conversando un poco del tema, muy interesante, muy interesante. Unas palabras finales sobre esta charla y dónde lo podemos ubicar para colocar aquí en YouTube y en Spotify sus redes sociales para que lo puedan ubicar. Vale, bueno, creo que ya lo he dicho, mi estimado Andy, mi estimado Daniel, ¿no? Así como queremos éxito en el trabajo, invertimos tanto tiempo, si queremos éxito en el mundo de la pareja, y en algún momento decidimos traer un hijo, sobre todo si no lo tenemos, tienen que recordar que hay que prepararse, ¿no? No hay forma de escaparse de un fracaso, de 10 fracasos, si uno sigue tomando decisiones sin prepararse, ¿no? Ese sería mi mensaje, digamos, más importante. Prepárense a todas las personas que siendo jóvenes todavía no han vivido suficiente lo que es una convivencia, y a todas las personas que ya habiendo pasado por una experiencia de sufrimiento, definitivamente, y no quieren volver a pasar por esta experiencia de sufrimiento, tienen que cambiar sus historias, tienen que cambiar su futuro, ¿no? Sea a partir de contextos terapéutico-didácticos, sea
a partir de espacios terapéuticos especializados, o de o de poder juntarse con alguien mínimamente sabio en última instancia, sabio, sabia, ¿no? Pero hay que prepararse. El tema de cómo me pueden encontrar, definitivamente me encuentran con mi nombre en el Facebook o en Tierra de Parejas también en el Facebook. Y ya, por ahí si hay alguien que esté interesado, ya nos comunicamos vía Messenger y ya podemos ponernos de acuerdo. Más bien, muchísimas gracias por este tiempo compartido con ustedes, muchachos. Les deseo lo mejor de lo mejor. Sí, que el programa siga creciendo para adelante, como se dice en Centroamérica, y los mejores deseos para cada uno de ustedes, ¿no? En vuestra vida profesional y también personal, por si acaso, y de pareja. Claro que sí, muchísimas gracias, profesor. Andy, para terminar, unas palabritas. Bastante interesante lo poco que nos ha compartido de su experiencia, de su conocimiento. Detrás de eso hay muchísimo que hablar, muchísimo de su conocimiento que en una hora de repente no se puede compartir definitivamente. Hablar de estos temas muy largo. Muy agradecido porque la verdad me quedaba bastante atento a cada una de las palabras y a veces es casi inevitable también tratar de identificarse, ¿no? Con también estas cosas que nos está mencionando, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco bastante y bueno, éxitos también para usted en toda su vida personal, profesional, de pareja, de familia, lo que sea también. Muchas gracias, profesor, y en otra oportunidad espero nuevamente poder tener este espacio de conversación. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y también para todos los que nos escuchan, ¿no? Excelente. Cuídense mucho. Excelente, muchas gracias y nos reencontramos en la próxima.